Bienvenidos al programa número 98 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Aquí, desde RSC Radio Internacional, Inma Ortiz de Saracho. ¿Cómo están mis queridos oyentes? Por fin jueves, una semana más en este programa tan especial, tan emotivo y reflexivo. Deciros que a lo mejor me notáis un poquito la garganta, es que he estado en Cantabria y he cogido un poquito de frío, entonces tengo la garganta un poquito tocada, pero eso no me impide el poder haceros un programa especial. Hoy voy a abrir un espacio distinto, un espacio que sea honesto, como todos los jueves, como lo hago, pero muy necesario en este tema, que lo veréis. Hay temas en los que durante mucho tiempo se mantienen como callados, temas que se escondían detrás de frases como seguro que habéis escuchado de ya se te pasará, no pienses tanto, tienes que ser fuerte, anímate. ¿Cuántas veces nos han dicho anímate si no pasa nada? Hay gente peor. Tú sal, distráete y ya está. ¿Os suenan estas frases, verdad? Pues deciros que hay cosas que no se arreglan solo sonriendo. Hay heridas que realmente no se ven. Hay cansancios que no se notan realmente por fuera. Pero hay personas que funcionan riéndose, respondiendo, trabajando, pero por dentro están completamente agotadas. ¿Ya sabéis un poquito de lo que voy a hablar? Bueno, pues para quien no lo sepa, hoy he pensado que vamos a hablar de salud mental. Ese tema que muchas veces se calla. ¿Qué os parece el tema de la salud mental? Deciros que es que muchas veces este tema es verdad lo que decía hace un momentito, del que ya no se puede callar, porque callarlo no lo hace desaparecer, porque ignorarlo no lo hace menos real. Porque cuántas veces pensamos que el pedir ayuda nos hace ser más débiles y no es así. O cuando nos sentimos mal pensamos que hemos fracasado y no, somos humanos. Lo que pasa que parece que el que no hagamos las cosas bien, el que no nos encontremos bien, ya parece que nos tachan como, uy, esta persona está loca, no sabe lo que hace. Entonces, por eso he querido hacer este programa que sea una compañía para todas esas personas que me están escuchando. Y también para esas personas que también a lo mejor, pues ahora mismo están bien, pero pueden, a lo mejor les puede venir alguna persona que les pueda ayudar en este programa, que seguro que alguna persona tenéis cerca que tenga esta situación. Entonces, por eso quiero que a todas esas personas que hoy no se sientan bien, deseo de verdad que ojalá que les ayude con este programa a sentirse menos solos, solas, o menos extraños, menos rotos. Porque esta tarde en este programa no venimos a fingir que todo está bien. Venimos a hablar de lo que de verdad nos pesa, de lo que cuesta decir, de lo que mucha gente vive en silencio. Porque la salud mental ya no puede ser un tema secundario, ya no puede ser un tema tabú, ya no puede ser que se siga escondiendo detrás de la vergüenza. Entonces, hoy, en este programa, vamos a hablar claro, pero por supuesto con respeto, con cuidado, con verdad y sobre todo con mucha humanidad. Lo he querido dividir en bloques. El primer bloque os voy a hablar que por qué la salud mental ya no se puede callar. Seguro que recordáis durante años atrás que hay que
hablar de la salud mental era casi un acto incómodo. Era como si nombrar la ansiedad la hiciera más real, o como si decir no puedo más fuera una especie de derrota, o incluso como si llorar mucho, o sentir vacío, vivir con angustia, o no tener ganas de seguir con la rutina fuera simplemente una exageración. Pero por fin, realmente algo ha cambiado, porque ya poco a poco todos nosotros, la gente, ha empezado ya a ponerle nombre a las cosas cuando las sentimos y no las ocultamos. Es decir, que cuando me pasa algo, no es que esté floja, no, pues a lo mejor es que estoy cansada. Y esto no es que sea algo raro, esto realmente merece atención. O, por ejemplo, esto que siento no es dramatismo. Entonces quiero dejar claro que ese cambio es importante porque es fundamental el que lo nombremos por su nombre, porque lo que no se nombra se confunde y lo que se confunde se minimiza y lo que se minimiza muchas veces empeora. Seguro que conocéis a personas con esta salud mental que les afecta sobre todo cuando duermen o a cómo trabajas, a cómo amas o a cómo piensas, a cómo te hablas o a cómo interpretas el mundo o cómo sostienes el dolor o cómo te sostienes a ti mismo. Entonces ya es hora que la salud mental no la callemos, porque afecta a todas estas cosas. Y no es una cosa aparte, no es un tema solo para especialistas, que por supuesto también, no es algo que le pasa a unos pocos, es parte realmente de la vida humana. Deciros que todos tenemos mente, todos tenemos emociones y sentimos, todos pasamos y hemos pasado por pérdidas. Seguro que habéis tenido miedos y los tenéis actualmente, cansancios, duelos de personas que habéis perdido, decepciones, heridas que nos vienen de la infancia, incluso esos miedos al cambio, a la incertidumbre. Entonces yo aquí os lanzo una pregunta. ¿Por qué nos sorprende tanto que la salud mental necesite cuidado? Deciros que cuidamos el cuerpo cuando duele, pero durante mucho tiempo se nos enseñó a ignorar toda la parte emocional, como que no expresáramos esas emociones, y es muy importante sacar esas emociones y no dejárnoslas guardadas ni bloquearlas. Era como si aguantar fuera así vamos a tener a lo mejor más salud, o como si callar fuera a que tuviéramos más madurez. O cuántas veces nos han dicho como que si te acostumbras al sufrimiento, eso te va a hacer más fuerte. Y no es así. No siempre, y esto os lo digo, quien más aguanta es quien mejor está. A veces, quien más aguanta es quien lleva demasiado tiempo sin sentirse escuchado. Por eso este tema de la salud mental ya no se puede callar, porque callarlo ha hecho mucho daño, porque ha generado culpa en personas que de verdad necesitaban compasión, porque ha hecho creer a mucha gente que lo suyo no era suficiente para pedir ayuda, y también porque ha empujado a muchos a seguir funcionando por fuera mientras se desmoronaban por dentro. Y me gustaría dejar una frase aquí de que no hace falta tocar fondo para merecer y pedir ayuda. No, de verdad, no tenéis que estar sufriendo para pedir ese apoyo. No tenéis que esperar a no poderos levantar de la cama. No tenéis que esperar a romperte del todo. O cuántas veces nos quedamos en esa cama que no nos apetece levantarnos,
o tenemos que demostrar que nos sentimos bien y no es así y no lo decimos. Porque el malestar no necesita compararse, necesita escucharse y no nos escuchamos. Y aquí quiero lanzar unas preguntas a todos los oyentes y que de verdad que las contestéis con honestidad en un momento que las tengáis. Si queréis podéis coger papel y boli para escribirlas. Aquí os lanzo la primera pregunta para que reflexionéis de cuánto tiempo llevas diciendo estoy cansado o estoy cansada, cuando en realidad lo que estás es saturado emocionalmente. Seguro que alguna vez lo habéis dicho. ¿O cuántas veces has dicho estoy bien, solo para no explicar lo que te pasa? Yo os puedo decir que es verdad que muchas veces yo he dicho sí, estoy bien, porque no me apetecía comentar a lo mejor lo que me preocupaba o lo que me pasaba. Y yo creo que a muchos de vosotros os pasa seguro. ¿O cuántas veces te has tragado el llanto, la angustia o el vacío porque sentías que no era el momento o que nadie lo iba a entender? Aquí os puedo decir que yo me he tragado muchas veces ese llanto o esa angustia por evitar un conflicto. Y de verdad os aconsejo de que digáis las cosas, que no os las calléis, ¿vale? Y ya por último os voy a dejar otra pregunta para que reflexionéis. ¿A cuántas personas cerca de ti le has preguntado de verdad cómo están? Esperando realmente la respuesta. Os animo a que cuando tengáis un rato las contestéis honestamente. Ahora vamos a seguir porque es un tema bastante profundo. A veces cuando escuchamos la expresión salud mental, enseguida pensamos en enfermedad, ¿a que sí? O en crisis, o en terapia, o en diagnóstico. Pero salud mental no es solo hablar de trastornos. Me gustaría aclarar que salud mental también es hablar de equilibrio, de bienestar, por ejemplo, de regulación emocional, de descanso, de autoestima, de capacidad de pedir ayuda, de cómo te puedes recuperar o de cómo te sostienes cuando la vida te aprieta. Porque la salud mental no significa estar feliz todo el tiempo, que a veces intentamos hay que estar feliz, hay que estar bien, porque eso es imposible. La vida es como una montaña rusa. Por supuesto que intentamos el estar con la vibración alta, el sentirnos lo más felices, pero hay veces que eso no es real. Entonces, el deciros que tener salud mental no es dejar de sentir tristeza o dejar de ya no sentir miedo o parar esa ansiedad o ese estrés que tenemos en algún momento en el trabajo o por ejemplo ya no llorar más o no me voy a derrumbar más. Tener salud mental se parece más a poder reconocer lo que nos pasa y darle el lugar que tiene que ser. El que no nos peleemos todo el tiempo con nosotros por sentir eso. Es muy importante el que lo sintamos, el que lo reconozcamos, que lo aceptemos y que lleguemos a sentirlo dentro de nosotros. Y poder tener esos recursos para poder atravesarlo. Y si no tenemos esos recursos, no pasa nada. Buscamos ayuda, porque no estáis solos ni solas. Os pueden ayudar personas
médicos, terapeutas. De verdad, pedir ayuda si lo necesitáis. También quiero comentar que la salud mental también es cómo te tratas por dentro. Hay personas, y seguro que eso os va a sonar, que parecen estar tranquilas por fuera, pero viven una guerra interior constante. Y eso es por medio a lo mejor de una exigencia, personas que son muy perfeccionistas, o por incluso alguna culpa permanente, o esa autoexigencia que no nos deja descansar, o nuestro propio diálogo interno, que nos autosaboteamos y nos castigamos. Por eso yo os digo que es muy importante el diálogo interno, lo que nos decimos. De verdad, tenerlo en cuenta siempre. A veces creemos que la salud mental es solo pues estar mal, pero no. Tiene que ver, igual que lo he dicho antes, de cómo nos tratamos, el ver cómo es nuestra vida interior, cómo, por ejemplo, reconoces que te has equivocado, cómo pones, por ejemplo, límites sin sentirte mala persona, o incluso cuando aceptas que hay días en los que no puedo con todo. Seguro que os ha pasado de que estáis todo el día trabajando, llegáis tarde y decís, mira, hoy no podía hacer la casa. Pues bueno, pues he llegado a donde he llegado, pero muchas veces esa autoexigencia hacia nosotros mismos nos hace sentirnos mal. Y hay muchas veces que en esta época hay algo súper dañino y es la idea de que siempre tenemos que poder. Poder con el trabajo, poder con la casa, poder con la familia, poder con la pareja, poder con tus emociones, poder con la presión, poder con el dolor, el poder con todo. Y hay veces que no se puede. Y claro, llega un momento en que la mente dice hasta aquí, basta. Por eso cuando hablamos de salud mental, no es hablar solo de problemas, es hablar de humanidad, es hablar de límites, es hablar de necesidades, de cuidado, de descanso, de vínculos reales, de pedir ayuda, hasta incluso de aprender a vivir sin maltratarte por dentro, porque muchas veces nos maltratamos, nos hablamos mal. Y ya para terminar, aunque seguiremos en el siguiente programa hablando de cuando estamos cansados, saturados, que está dentro de toda esta parte de la salud mental. Pero bueno, eso seguiremos el próximo día. Pero ya para cerrar, me gustaría dejar algunas frases que creo que engloban todo este tema que estamos tratando en este programa y que hacen una conclusión de lo que hemos estado hablando. Es el que no estar al borde del colapso no significa estar bien. Otra de las frases que yo os dejaría es que la salud mental no consiste en no sentir, sino de verdad en poder sostener lo que sientes sin destruirte. Otra frase que también me gustaría dejaros es que no todo cansancio se resuelve durmiendo. Hay cansancios que necesitan ser escuchados y aquí os animo a que os escuchéis, porque la mente también se agota. Y para finalizar, también deciros que en esta frase que funcionar no siempre significa estar bien. Bueno, desde aquí, con este catarro, he tenido a veces que, que parar un poquito y beber un poquito de agua. Comentaros que cualquier cosa que necesitéis compartir, podéis hacerlo en @InmaOrtizSaracho. Para mí será un placer el poderos ayudar, poderos escuchar, de verdad, desde corazón, desde mi corazón al vuestro, que estoy para ayudaros y para escucharos. Espero que este tema que para mí, con mucho respeto y mucho amor,
que seguiremos tratando en programas sucesivos, porque hay mucho que sacar en este gran tema. Espero que de verdad que reflexionéis, que si tenéis a personas en vuestro entorno que les pueda ayudar esta grabación, pues yo os animo a que se la paséis. Estará subida en Spotify en unos días para que por lo menos se pueda sentir aliviado o aliviada. Un abrazo enorme desde aquí, Inma Ortiz de Saracho.